Cordiales saludos, estimada tutora Angie Mesa. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre las normas APA y criterios para redactar con claridad y precisión. A continuación tenemos los siguientes subtemas que, que dicen qué son y cómo se crearon. Veremos sus funciones y también su importancia. Veremos cómo citarlas. Veremos sus partes y también veremos la utilización de títulos en normas APA. Hemos decidido generalizar las normas APA de la sexta edición, porque esta tiene un estilo sólido y coherente, nos ayuda a escanear rápidamente los artículos de los puntos claves y diferentes conclusiones, ¿no? Estas fomentan la divulgación completa de la información y nos permite prescindir de distracciones de menor importancia. Estas normas, al ser las últimas creadas, van agarradas de la mano de la quinta edición. Nos permiten un trabajo más ético, mejor desarrollado, de una manera más elegante. Podemos citar los autores, mejores referencias bibliográficas, entre otras cosas que se nombrarán a continuación. Buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Me presento, mi nombre es Josué Ríos. Por medio del presente trabajo, a continuación le procederemos a dar a conocer más sobre el tema que es referente a la tarea de esta semana, el cual trata sobre las normas APA, el mismo que nos da a conocer cómo podemos citar de buena forma por este medio. Para hacerlo de una forma por así decirlo, precisa, es importante que conozcamos sobre las citas. Pues, si bien es cierto, las citas no son más que un recurso, el cual nos ayuda de una forma en la que nos permite extraer un fragmento de otro texto donde nosotros copiamos el criterio del autor, en el cual, por medio de un parafraseo correcto, podremos integrar nuestra propia idea, nuestro propio criterio sobre ese tema. Para tener un mayor conocimiento sobre este tema, procederé a presentar unas siguientes diapositivas, en el cual podré explicarles de mejor forma cómo, cómo citar en las normas APA. Bien, como podemos observar, nos dice, espera un momento, por favor. Bien, como podemos observar, nos dice el tema cómo citar las normas APA. Las normas APA están divididas en dos formas. Para citar las normas APA están divididas en dos formas. Una de estas es haciendo énfasis al autor y otra es haciendo énfasis al texto, las cuales se separan entre tener mayor cantidad de 40 palabras o ser menores a 40 palabras, como podemos observar en, como podemos observarlo en la imagen. ¿Qué es una cita? Una cita es un recurso por el cual se expresa el texto extraído textualmente del autor con su fuente, el cual nos sirve para que nosotros podamos expresar nuestra idea o afirmación del texto, como ya se lo dije anteriormente. Nos dice que una cita es la presentación de conceptos o ideas de autores que se han tomado para apoyar y sustentar el trabajo elaborado. Esto quiere decirnos que una cita nos ayuda a que nosotros eh, defendamos nuestro trabajo. ¿Cómo podemos citar por medio de las normas APA? Para poder citar por medio de las normas APA, es importante que conozcamos cuál es el estilo de las normas APA, el mismo que es representado por medio de paréntesis, en donde se expresa el nombre del autor, el año de publicación y la página, obviamente con la cita. Eh,
el mismo que utiliza comillas en donde se denota el texto traído y en paréntesis la información del autor. Si bien es cierto, estas normas trabajan con la finalidad de que ya no existe el plagio, que, que podamos expresar nuestras ideas sin tener la necesidad de copiar y pegar el trabajo ya realizado por un autor anteriormente. Esto a través de un parafraseo, de tal forma que se puede insertar un criterio propio referente al tema. Para así lograr incitar al lector a que indague sobre las referencias que son adjuntadas al final del documento, en donde se adjuntan los, los links en donde se extrajo la información y puedan tener conocimiento tanto el expresado por un autor como el que es expresado por nosotros. Existen dos formas para realizar una cita. Estas pueden ser citadas de forma textual o parafraseada. Las mismas que hacen énfasis al autor y al texto, como se lo dije anteriormente, son entre 40 palabras y mayores a 40 palabras. Las que hacen énfasis al autor son las que buscan citar la posición específica sobre el tema, mientras que las que hacen énfasis al texto hacen referencia a una parte teórica o una frase particular del autor, dejando al autor en segundo plano. La cita textual. La cita que hace énfasis al autor menor hasta 40 palabras, como podemos notar aquí en la imagen, son integradas en el medio del texto. Toda cita que sea menor a 40 palabras va a ser integrada en la parte media de un texto, en donde viene nuestro criterio, en la parte media, la cita en donde debemos ponerlo de la siguiente forma. Primero el apellido del autor, el año de la cita, a continuación la cita y al final entre paréntesis la página en la que se encuentra la cita. Como vemos en la imagen, viene un texto de 2 líneas, a continuación entre paréntesis el apellido del autor, el año de la cita y a continuación con una frase en donde denotemos que es algo expresado por el autor, como ya sea afirma o nos dice, y a continuación la cita, y al finalizar, entre paréntesis, la página donde es extraída. Mientras que la que hace énfasis al texto, de igual forma, es introducida en el medio del párrafo, pero con la diferencia que es planteada de otra forma. Pues esta se plantea de la siguiente forma, entre comillas, se introduce la cita y al finalizar, entre paréntesis, van los datos del autor, el año de publicación y el número de página. Mientras que las que son mayores a 40 palabras son presentadas de otra forma. Pues estas se introducen de forma aparte, ya no en el medio, sino que constarían de otro párrafo. De la siguiente forma, como vemos en la imagen, las que son referentes al autor son insertadas con una sangría de 5 espacios, de tal forma que vaya el nombre, el apellido del autor, el año de la cita, la página y si es que no tiene una página clara, una nota donde se exprese eso. Como podemos ver en la imagen, aquí a continuación, primero el año del autor en el párrafo anterior en donde se dice lo que afirma o contribuye o nos dice, seguido de la cita, entre comillas, en donde al finalizar iría el número de página. Mientras que el énfasis al texto mayor a 40 palabras se realiza casi de igual forma que el anterior, con la única diferencia que es planteado de otra forma. Es igual puesto en un párrafo aparte en donde existen variaciones, pues ya no ponemos el afirma o el nombre del autor al inicio, sino que esto va al final, en donde expresamos entre comillas la cita, finalizado con entre paréntesis el apellido, el año y la fecha. Bien, con esto
Por medio de esta diapositiva presentamos parte sobre lo que es el tema de esta semana de las tareas y pues de antemano muchas gracias y espero tenga buen día. Bien, yo les voy a hablar sobre las funciones y la importancia de las normas APA. Como funciones tenemos las siguientes. Bien, su función principal es la de facilitar la creación y comprensión de diferentes documentos, libros, textos, folletos, eh, llevándolo a un carácter científico. Bien, estas normas tuvieron una excelente aceptación que luego de tantos años siguen vigentes y en la gran mayoría de países son empleadas debido a que nos permiten realizar un trabajo más limpio, más ético y más informativo. Las normas APA también cumplen con dos funciones muy importantes. La primera función es apoyarse en una sustentación de consultas y la de respetar la autoría de las citaciones. Al momento de nosotros elegir información de un sitio web, podemos citar el autor debido a que de él fue la idea, es una idea original de dicho autor. Bien, también tenemos la de incurrir con lo anterior. Bien, tengamos en cuenta que se está cometiendo plagio intelectual cuando ponemos una idea copiada y pegada sin un parafraseo o sin una buena interpretación. Si queremos impedir esto, debemos leer una base de un autor, una base de un autor, una información, parafrasearla, entenderla y transmitirla. Bien, como funciones tenemos que las normas evitan el plagio. Estas normas a pasar edición evitan el plagio, debido a que he aquí se pueden identificar las opiniones personales con las opiniones del autor de donde fueron tomadas, de donde fue tomada dicha información. Podemos distinguir el aporte personal con fuentes externas. Podremos obtener una mejor calidad de las citas, ya sea citas bibliográficas o citación de autores. Citas bibliográficas, de donde nosotros sacamos dicha información, y cita autores al momento de obtener y transmitir, transcribir un párrafo. Al final de dicho párrafo o de dicha idea, vamos a poner el nombre del autor, su fecha de edición, en qué año. Veremos también, tengamos en cuenta que garantizan una presentación clara y también ordenada. A nosotros como personas nos permiten consultar una fácil ubicación del mismo, dentro de un texto. Son generalmente aceptados a nivel internacional. Actúan como una guía práctica para facilitar la lectura. Son útiles en la preparación y posterior presentación de documentos escritos, ya que lo podemos presentar de una manera más formal. Gracias. Normas APA. El uso de las normas APA está ampliamente extendido al contexto universitario. El estilo APA es utilizado principalmente con la finalidad de facilitar y simplificar la búsqueda de información científica, además de ayudar al investigador en áreas sociales a mantener un orden a sus ideas, formar una estructura general en sus escritos, facilitando su rápida publicación, divulgación del conocimiento adquirido y descubierto por medio de las investigaciones realizadas. Al momento de realizar trabajos de investigación para estudios de pregrado, posgrado, doctorado, ciertos requisitos son necesarios para cumplir con los estándares internacionales de redacción, presentación y publicación. Un formato estilo APA al momento de redactar facilita la comprensión al lector, así como la transmisión de la idea que se quiere dar al público. Si bien existen otras normas estándares de estilos de escritura, en este momento hablaremos sobre los aspectos generales de las normas APA. En la página principal debe de ir el titulillo, título principal del trabajo, el tipo de letra que vamos a utilizar será Times New Roman, número 16, debe de ir en negrilla, centrado, sin puntos y solo la primera letra en mayor, nombre de los integrantes y al final llamada nota de pie. En la nota al pie se especifica la información pertinente acerca de los autores. Se organizan los nombres por apellido de manera alfabética.
Nombre de la institución o centro educativo debe de ir en cursiva, título de resumen a nivel 1, mayúscula inicial, centrado y con negrilla. El contenido del resumen se encuentra después de un espacio libre del título. Resumen, se redacta en un párrafo. Lo que se debe encontrar allí será el objetivo del trabajo, cómo se desarrolló y los aspectos principales encontrados en el mismo. El interlineado debe de ser de 1 centímetro a diferencia del resto del trabajo. Debe contener máximo 250 palabras. Todo este párrafo tiene una sangría de 0.7 centímetros. Después del resumen, dejando un espacio libre, se encuentran las palabras claves en cursiva. Y posteriormente dichas palabras claves, es decir, las palabras con las que el lector logrará identificar el tema que aborda el trabajo, máximo 5 palabras. Es probable que después del resumen quede un espacio en blanco. Se puede dar inicio al desarrollo de la investigación en dicha área, dejando un espacio libre. No debe llevar hoja de presentación ni de respuesta, es decir, no debe haber hojas. Para la presentación de un trabajo bajo las normas APA, se debe tener en cuenta el tipo de letra o fuente a utilizar, que será Times New Roman, número 12, excepto en el título principal del trabajo, el cual deberá ir en tamaño número 16. El interlineado será de 1.5 centímetros, excepto en el resumen, en donde el contenido de este deberá llevar un interlineado de 1 centímetro. El párrafo y párrafo no deberá existir o llevar un espacio libre. El primer reglón de todo párrafo deberá llevar sangría de 0.7 centímetros, de manera que se diferenciarán los párrafos sin la necesidad de dejar un espacio libre. El titulillo es el resumen del título central del trabajo y se encuentra en la parte superior centrada en letras Times New Roman mayúsculas sostenida en tamaño 9 o 10. La numeración de las páginas se debe encontrar en esta al margen inferior derecho en números arábicos. Las márgenes poseen una pequeña variación de la primera página al resto del trabajo. Primera página, en donde se encuentra el título, los autores, la afiliación educativa o institución y el resumen. Margen superior 7 centímetros, margen inferior 4 centímetros, margen derecha 2.5 centímetros, margen inferior 2.5 centímetros. El resto del trabajo está compuesto por margen superior 3 centímetros, margen izquierda 4 centímetros, margen derecha 2.5 centímetros, margen inferior 2.5 centímetros. La última versión de las normas APA corresponde a la sexta edición. Este manual cuenta con más de 300 páginas. Una de las principales razones para usar normas APA en su publicación es que a nivel internacional es uno de los estándares más aceptados. Muy buenas tardes, estimada tutora y estimados compañeros. En esta tarde, cumpliendo el último deber de introducción a la comunicación, tenemos una breve exposición de un tema, las normas APA. Y pues bueno, a mí me tocó hablar acerca de qué son las normas APA y cómo fueron creadas. Bueno, bien, si entendemos que son las normas APA, un conjunto de estándares utilizados con el fin de unificar la forma de presentar trabajos escritos a nivel internacional. Estas normas son especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documento que tenga que ver con una investigación. Las normas APA nos ayuda bastante también para muchas veces evitar el plagio de uno de nuestros trabajos o también para dar una mejor apreciación del trabajo realizado, ya que se realiza con tipo de estándares, tipo de letra, interlineado, y son muchas cosas que nos facilitan tanto para el que realiza el trabajo como para el lector. Bueno, también podemos ver cómo se crearon las normas APA. Las normas
APA fueron creadas en el año de 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios decidieron crear unos estándares o reglas a seguir con la finalidad de que leer ciertos textos la gente pueda entender mejor a la hora de leer. Una de las funciones de las normas APA es juntar, es decir, unificar totalmente aquellos trabajos redactados. Aunque este sistema es válido para todos los documentos, está diseñado para ser empleado en informes relacionados con la investigación, como por ejemplo la tesis. Podemos ver que la tesis es un trabajo sumamente complicado y que con las normas APA se nos hace muy fácil la realización, y también se hace más entendible para el profesor o para las personas que lleguen a este proyecto, a esta tesis. Bueno, pues ese ha sido mi tema que me tocó hablar hoy, esperando que pueda ser entendido por usted, estimada profesora y estimados compañeros. Muchas gracias.